tradicional porque me crié fue con mis abuelos, no me crié con mi padre, con mi madre no lo conocí. Nací en Venezuela, como dijo aquí el amigo Julio anteriormente. Me llevaron desde pequeño a un país vecino. Allí pasé parte de mi niñez con mis abuelos, en el cual ellos tenían un negocio de expendio de licores y juegos de azar y todas esas cosas, lo que son billares, pool. Y allí fue pasando mi infancia desde muy pequeño, desde los 6 años. Yo recuerdo que ya desde los 6 años yo empezaba a consumir todo lo que dejaban las personas en las botellas de licor y eso, y yo empezaba a recoger todo eso en un recipiente y no me empinaba. A esa edad de 6 años empecé yo con esto. Ya a partir de los 8 años, 9 años, ya empecé a meterme ya en la bodega de mi abuelo a robarle las botellas y a tomarme ya las botellas completas porque ya estaba creciendo. A partir ya entre los 10 años empecé a sentir una sensación ya por las damas. Desde tan niño ya empezaba yo a sentir eso por las mujeres y fue algo que tuve hasta una edad ya bastante avanzada. Como hasta hace pocos años ya me he dejado de eso, pero realmente pensaba que era algo que me hacía falta, que no podía vivir sin eso. Como empecé de tan pequeño, como le dije anteriormente, mi madre me dejó con mis abuelos, y realmente para mí fue una niñez, yo digo que fue bonita porque realmente era libre porque no le prestaba atención a los consejos que me daban mis abuelos, ni a los regaños, ni a las pelas, le dicen allá en mi país, que me daban, porque me daban bien duro, me amarraban en las matas y me daban duro para que no hiciera lo que hacía, porque yo me perdía los fines de semana completos de mi casa. Me iba los viernes en la tarde y regresaba los domingos en la noche, ya advertido de que si me iba, que regresara el mismo día, porque ya me iban a dar, porque me pasaba de horario, pero igual si me iban a dar el viernes, el domingo iba a ser lo mismo, ¿sí? Me quedaba todo el fin de semana y eso era transcurrido, y lo fui llevando tan así que después de que me casé también me acostumbré a eso y lo hacía también, y ahí ya más adelante yo les cuento. Y entonces me quería ir con mis abuelos, pero realmente ellos no podían conmigo y mandaron a llamar a mi mamá, que mi mamá vivía en otro país, para que me llevara a ese país con ella, porque ellos no me soportaban ya, no quería estudiar, no quería hacer nada. Y me llevaron al país de Venezuela, donde yo nací. Allí mi mamá me dejó en una casa, antes de venirse, ella se vino aquí a los Estados Unidos, pero me dejó allí en Venezuela en una casa grande, donde rentaban habitaciones, y la mayoría de las habitaciones que estaban rentadas ahí eran mujeres. O sea, lo que realmente para mí fue un placer que me llevaran a ese país, porque llegué allí, me dejaron en esa casa allí con todas esas pocas señoras a mis 11 años, señoras mayores, y yo podía hacer lo que ya hacía yo desde más pequeño en esa casa. Me pusieron a estudiar, no quería estudiar como les dije, me metieron en colegios privados. Yo hablé con mi mamá, mira, sácame de aquí porque realmente me van a perder el dinero porque yo no quiero estudiar. Entonces ella decidió meterme en un colegio público. Realmente yo pasaba 3 y hasta 4 años en un solo grado, pasaba 1 o 2 materias por año. Iban a preguntar a los maestros por mí, y los maestros decían, pues ese muchacho no lo conocemos. Wow, entonces decidió a meterme en una escuela militar. Me mandaron a presentar el examen en una escuela militar a mis 13 años, y yo me voy a esa escuela militar, presento mis exámenes, los aprobé. Me quedo por 2 razones, porque tampoco quería ir para allá. Me quedo por 2 razones. Primero porque ya me habían bajado el copete, y a mí cuando era lo que yo más odiaba, que me pelaran bajitos, me quedé por eso. Y también me quedé porque
ya en ese tiempo, mis 13 años, ya cumpliendo los 14, ya yo había embarazado a una muchacha, ya venía mi primera hija. Entonces me quedo con eso. Entonces realmente me dicen, wow, pero no es posible, tú a tus 13, 14 años vas a tener... Pero es que yo no tengo la culpa porque la mamá de la niña tiene 23, ella fue la que saltó mi cuna. Yo era un niño, pero no era así porque yo era, como le dije anteriormente, desde niño, eso era lo que yo siempre traía aquí. Ese pensamiento de que creo que nosotros teníamos derecho a 7 mujeres, ¿no? Yo quería 7 y muchas más. Entonces me voy para esa escuela, empecé a estudiar, estudié 2 años y medio, me gradué, salgo de allí, allí nació mi primera hija. Empiezo a trabajar en lo que me gradué. Yo trabajé 18 años en mi país, en las Fuerzas Armadas Nacionales de mi país. Y bueno, allí ya con un uniforme, con una licencia para hacer otras cosas mayores y seguir cometiendo esas cosas que yo cometía anteriormente y cosas aún más grandes, pero ya como con una licencia, ¿no? Sin darme cuenta que lo que hacía con eso estaba haciéndole daño a muchas personas. Empecé a trabajar, me mandaron, recuerdo yo, a la frontera, donde realmente en la frontera fui esta persona que yo les vengo a presentar en esta noche, me libró de la muerte 2 veces. Estuve involucrado en un ataque guerrillero donde porque había un propósito en la vida mía, ¿verdad? De que estuviera esta noche aquí con ustedes. No estuve en ese lugar por esa noche. Y después a los 2 años también pasó lo mismo y no estuve en ese lugar y todos mis compañeros fueron acribillados, fueron muertos. Y yo me salvé nuevamente, a pesar de la barbarie que cometía, pero ahí yo entiendo de que este amigo que yo le vengo a presentar esta noche quiere de lo más vil hacer cosas grandes para glorificarse él, por supuesto, no nosotros. Ya teniendo 2 años trabajando en esa fuerza, conocí a la que es ahora mi esposa. Recuerdo yo que estaba en un juego de béisbol, yo jugaba béisbol y ella estaba en la barra con una amiga de ella, novia de un compañero mío. Y yo veo a la chiquita, la veía bonita, bueno, a todas yo la veía bonita. La veía sin bigote, ahora la veo con bigote y barba a todas las mujeres, porque verdad que yo ahora tengo solamente vista para mi esposa. Y entonces yo le digo, qué chiquita tan bonita, y yo la miré y aquí le dije a la amiga, no, la amiga como que me interesé, y ella le dijo a mi esposa, yo no sé qué se está pensando, el chaparrito ese pesado, Dios, me dijo 1000 palabras. Y le digo, bueno, así es la cosa. Bueno, para hacer el cuento corto, ya al mes y medio ya tuve que estar pidiendo la mano yo, y a los 3 meses casarme porque hubo ya un motivo de inflación nuevamente. Y me tocó casarme con mi esposa y confieso ahora, realmente nunca quería casarme. Le digo a ella que sí, pero realmente yo nunca quería casarme. Creo que estaba muy joven, yo creo que tenía 20 años, ella tenía 17 años. Pero me tocó ir a hablar con su papá y pedirle la mano. Esa noche que yo fui a hablar, esa tarde que yo fui a hablar con mi papá, fue uno de los momentos que realmente yo sentí más vergüenza y más pena en mi vida, porque yo voy a hablar con este Señor, y cuando voy a hablar con el Señor, yo sí, no recuerdo como si hubiera sido ayer que cerraron las puertas, parecía una cárcel. Bueno, tú que de Venezuela sabes cómo ponen las protecciones en la casa y eso. Y cerraron y yo quedé así, y el Señor estaba allá y me recibió, buenas noches, ¿cómo estás? Pero yo veo que él